Bueno, buenos días. Vamos a echarle un vistazo a lo que es la microscopía electrónica, un vistazo muy rápido, ¿no es cierto? Pero por lo menos vamos a ver qué utilidad nos presta en la fitopatología. ¿Mm? Eh, en la guía de trabajos prácticos, en el aula virtual, ustedes tienen un apartado, un PDF, donde se explica con mucho más detalle de lo que vamos a ver ahora. Pero ahora vamos a tratar de aclarar algunos conceptos y sobre todo lo fundamental de la utilidad en la fitopatología. Nosotros podemos utilizar la microscopía electrónica en cualquiera de los patógenos, o sea, para cualquier tipo de enfermedades, ya sea producidas por hongos, bacterias o virus. Donde más se usa tradicionalmente es en la virología, ¿no es cierto? Y ahí la usamos para estudiar eh, las partículas, para saber su forma, el tamaño, la estructura, para estudiar la citopatología, o sea, las alteraciones que se producen en las células cuando están enfermas, para estudiar la ubicación de los virus en su vector. Esos son los principales usos en lo que es virología. Y en hongos y bacterias tienen múltiples usos, vamos a ver algunos ejemplos. Las técnicas que se usan eh, para ver partículas en general, se usa la técnica de tinción negativa. Ya la vamos a explicar un poquito sobre una imagen directamente. Para ver la citopatología se usan los cortes ultrafinos, cortes que se hacen con ultramicrótomo y que son el material a observar en el microscopio. Y para poder observar el relieve en otro tipo de aparato se usa una técnica que se llama sombreado y la criofractura. Ya algo vamos a explicar de estas técnicas enseguida. Veamos los tipos de microscopio electrónico que los más comunes, que están en uso. El microscopio de transmisión. En el microscopio de transmisión, el haz de electrones atraviesa el preparado, mientras que en el microscopio de barrido o sombreado, scanning en inglés, la imagen se forma por el rebote de los electrones sobre la superficie del espécimen. Y esto se traduce en una imagen que se transmite a una televisión. Acá tenemos el microscopio de luz común, también conocido como microscopio óptico, donde nosotros tenemos en la parte inferior la fuente de luz, la lámpara que ilumina, la luz atraviesa el espécimen que lo tenemos colocado sobre un portaobjeto y luego es tomada por la lente objetivo y la lente ocular y nosotros directamente observamos la imagen con nuestros ojos, es de observación directa. También en este caso podemos poner allí una cámara fotográfica y obtenemos fotografías. En el microscopio electrónico de transmisión, fíjense ustedes que aquí el sentido de los electrones es inverso al sentido que teníamos en la luz. Acá es descendente. Tenemos en la parte superior de un tubo, ya vamos a ver una foto de un aparato, de un tubo que trabaja al vacío, porque los electrones no pueden estar chocando en su viaje con átomos que encuentren en el aire, ¿no es cierto? De oxígeno, de lo que sea. Entonces, tenemos un emisor de electrones, que es un filamento que emite electrones, y esos electrones son trabajados por una lente condensador y atraviesan el espécimen, con la muestra, que acá está colocada sobre una microrejilla, o sea, ya la vamos a ver en la rejilla. Luego de atravesar la muestra, hay dos lentes magnéticas, electroimanes, que son la lente objetivo y la lente proyectora, o sea que aquí tenemos que el haz de electrones lo trabajamos con electroimanes que hacen las funciones de lentes y finalmente esos electrones impactan sobre una pantalla fluorescente, o sea, la pantalla en el lugar de impacto de un electrón emite luz y entonces se nos forma una imagen por los electrones, que en realidad es una imagen de la densidad de electrones que impactan. Ya enseguida vemos una foto y ustedes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. En el caso del microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones sigue el mismo recorrido, pero en este caso no atraviesa el espécimen, sino que el espécimen se prepara de una manera de que
es opaco a los electrones, rebotan los electrones cuando encuentran el espécimen. Y lo que nosotros observamos a través de la televisión es la imagen que nos dan de un relieve del espécimen, los electrones que rebotaron, que se reflejaron en la muestra. Esto sería básicamente el microscopio electrónico, ¿no es cierto? Es un tubo alto en vacío y está equipado abajo de un visor con la pantalla fluorescente, en muchos casos con una televisión donde nosotros podemos ver las imágenes. Esta es la rejilla que se utiliza para colocar los materiales que vamos a observar. Cuando nosotros queremos observar partículas directamente, esta es una rejilla muy pequeñita y sobre ella se coloca una película de un material plástico que es transparente a los electrones y sobre ese material plástico colocamos, por ejemplo, una gota tomada de una planta enferma, una gota de savia de planta enferma, o podemos colocar una gota de virus purificado. Luego de colocar esa gota, colocamos un material que sea opaco a los electrones. Por ejemplo, una solución de acetato de uranilo o una solución de fosfotungstato de potasio. Entonces, en este caso, esos metales lo que van a hacer es que van a ser opacos a los electrones. Los electrones donde se encuentren con estos metales no van a poder pasar, van a rebotar. O sea que nosotros en la imagen que vamos a ver en la pantalla fluorescente, vamos a ver los electrones que sí pudieron pasar y lograron hacer emitir luz a la pantalla fluorescente. Donde se encuentren esos electrones con partículas biológicas, digamos partículas de virus, por ejemplo, las van a atravesar. Las partículas biológicas en general, si están en un corte suficientemente fino, en este caso no es corte, pero sí una suspensión de partículas, son transparentes a los electrones las pueden atravesar. Fíjense cómo queda la imagen. Perdón, está en la próxima la imagen. Este es el ultramicrótomo que podemos utilizar para hacer los cortes ultrafinos. Es un micrótomo que trabaja con unas cuchillas de vidrio de buena calidad o de diamante y de esa manera se hacen cortes muy finitos. Y acá tenemos lo que la imagen que nos produce, aquí tenemos un virus tubular flexuoso, similar a PBX o PBI, virus X o virus Y de la papa. Y fíjense la imagen. Nosotros, junto a la partícula, como pegado a la partícula, por tensión superficial, ha quedado depositado mayor cantidad del contrastante, sea acetato de uranilo, sea fosfotungstato de potasio. Allí, al haber mucho uranilo, las partículas, los electrones no pueden atravesar eso, y entonces se forma una imagen donde quedó más contrastante, más oscura, y donde quedó menos contrastante, menos oscura. Y fíjense ustedes que la imagen nos permite ver la estructura helicoidal de estas partículas. O sea que nosotros entonces, la tinción negativa la llamamos así porque en realidad lo que se tiñe es donde no está lo que queremos ver, sino que nos produce por contraste la imagen. Y de esto se puede utilizar para ver las partículas, calcular su tamaño, ver su forma y ver incluso la estructura como la estamos viendo aquí. También tiene múltiples otros usos ya fuera de lo que es la virología, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Esta es una fotografía tomada por el ingeniero Alejandro Pérez, que es profesor de la cátedra, y que nos está mostrando una hifa de Rhizoctonia, la hifa gruesa, y una hifa de Tricoderma, la hifa más finita, que la está parasitando. Fíjense entonces, esta es una fotografía tomada con un microscopio scanning, ¿no es cierto? Scanning o sombreado. Fíjense que nosotros acá la imagen la estamos viendo no porque los electrones hayan atravesado el espécimen, sino porque han rebotado y nos están dando una imagen de relieve. Es otra forma de verlo que tiene muchas otras utilidades, además de la que tenía el microscopio de transmisión. Y fíjense el contraste, acá tenemos una fotografía tomada con un microscopio común, un microscopio de luz de lo mismo, hifas de Rhizoctonia más gruesas y hifas de Tricoderma
bastante más finitas. Y acá tenemos una comparación de lo que podemos ver con microscopía electrónica y microscopía óptica. Esto es un ensayo de inoculación con una bacteria, Pseudomonas syringae, en Arabidopsis, una planta que se usa comúnmente en experimentación. En la parte A tenemos la fotografía en el microscopio óptico, microscopio de luz. Y en la parte C, digamos que es la que me interesa más que nada que ustedes vean, tenemos la fotografía de las bacterias que se están multiplicando en las células oclusivas del estoma. Y fíjense como allí nosotros vemos un relieve, vemos perfectamente las paredes celulares, vemos la abertura celular y vemos las partículas de bacterias, ¿no es cierto? En B nosotros podemos ver el espacio intracelular y ustedes tienen anotados allí los aumentos con los que se está trabajando, ¿no es cierto? En el microscopio de luz la foto es de 60 por, en B es de 5500 por, que ya es microscopía electrónica, y en C en 9200 por, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un factor de amplificación que nos da el microscopio en sí, y después tenemos otro factor de multiplicación que lo podemos obtener al ampliar la fotografía. Mientras tengamos suficiente resolución, podemos ampliar la fotografía y tener muchos más aumentos, y se llegan a aumentos de hasta de 1.000.000 de veces de la magnificación en los microscopios electrónicos. Acá tenemos otro ejemplo, y en este caso es Fusarium oxysporum en xilema de tomate. ¿Se acuerdan ustedes que Fusarium oxysporum es un patógeno que produce una necrosis vascular? Y ahí vemos cómo en A aparecen algunas hifas en el vaso cinemático, en B ya está completamente lleno el vaso de hifas. Están con distintos aumentos, allí tienen una barrita al costado que les va indicando el aumento de cada fotografía. Y aquí otra cosa que ustedes han estado viendo, hemos estado estudiando, también en un corte ultra fino vemos un austorio. Fíjense ustedes que se ve la pared celular, se ve la penetración del austorio y cómo el austorio se invagina en el interior de la célula. Entonces, el concepto que a mí me interesa que les quede es que nosotros, la microscopía electrónica, nos permite ver con un aumento muchísimo mayor que la microscopía óptica y nos permite ver entonces la ultraestructura de muchos patógenos, especialmente de los virus. Y les vuelvo a decir que ustedes tienen en su guía de trabajos prácticos un apunte relacionado a la microscopía electrónica.